En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer un patinete a motor de 4 ruedas. Y vais a ver que es un concepto que comparado con patinetes, skates o ese tipo de vehículos está a otro nivel. Para empezar, os voy a resumir lo que otra persona os contaría en 4 vídeos. Y es que empecé buscando los mejores skates, para saber cuál era la mejor manera de hacer una tabla, de poner un motor y qué tipo de ruedas eran las que mejor iban. Esto me llevó a modelos realmente caros, con ruedas semihuecas que tenían el motor dentro, con tablas de fibra de carbono y componentes de la más alta gama. Pero como digo, carísimos. Y aunque iban realmente bien, salvo que seas un experto, cosa que yo no soy, no le vas a sacar todo su potencial, porque costaba mucho girar, costaba bastante ir rápido y daba la sensación de que al más mínimo bache te ibas a comer el suelo. Uy. Que voy rápido, voy cagado. Y voy a 20 por hora o 10 por hora. Me voy a sentar un segundo, Vale. Hostia, sí que corre tú. Bueno, voy a 10, ¡Hostia! Es que esto está muy sensible. ¡Brum, brum! Creo que así se aprende el primer día a hacer cosas. Sí. Yo creo que en una semana estamos saltando ya y todo. Pero no, probablemente no sea algo que vayas a dominar en una semana, ya que simplemente por el propio diseño siempre va a ser algo inestable y con un radio de giro pésimo, salvo que levantes el skate. Entonces es cuando salió un nuevo concepto de skate, uno con suspensión independiente en cada rueda. Esto hacía que tuviese mucho mejor radio de giro, pero sobre todo que ante un badén, rotos en la carretera, piedras o simplemente yendo por arena, las posibilidades de caerse fuesen mucho menores, porque absorbía que te cagas. Que está flipando, ¿no? Pedazo de suspensión, ¿no? Está todo guapo. La cosa es que por muy bueno que fuese un skate, por mucho que lo mejorasen, siempre lo comparaba con un patinete y salía perdiendo. Quizás no en diversión y sensaciones, claro, pero en cuanto a practicidad, simplemente el tener dirección y manillar hacía que pudiese saltar más alto, tirarme por escaleras, ir súper rápido con total confianza, cosa que en el skate no. Entonces, aquí es cuando directamente me puse en contacto con las empresas que fabricaban estos skates y les dije, oye, ¿por qué no le ponéis un manillar? Bueno, la primera no me mandó cerca, supongo que por educación, pero me dijo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo voy a poner un manillar a un skate? Y yo, que sí, hombre, que así gira mejor y tal. En resumen, no les convencía, pero hubo una que sí. Me dijo que sí que podía hacerlo, que tardaría mucho y tal, pero creo que no llegamos a entendernos porque lo que querían era anclarle un palo a la tabla. Y yo, no, si lo que quiero es diseñarlo de cero. Así que como nadie lo hacía, y si lo hiciesen sería carísimo, dije, bueno, lo hago yo. Y di con algo que era perfecto. Es decir, a alguien hace como 20 años se le ocurrió hacer esto, lo único es que no lo hizo todo lo bien que se podría, sino que lo enfocó a niños. Pero tenía justo lo que quería, un chasis de acero con ruedas delanteras direccionales y las de atrás que giraban al inclinar la tabla. Eso permitía hacer giros cerrados en calles de un solo sentido, incluso derrapar. Pero claro, moverse a base de darle con la pierna siempre me ha parecido muy ridículo. Entonces, con unas pocas modificaciones, un poquito de pintura aquí, un poquito de pintura allá, algún tornillo que otro y un motor 2 tiempos de corta césped, consigues que esto ya no sea un juguete para niños y que no tengas que darle con la pierna para moverte, solo con la mano para arrancarlo. No está mal. Y sí, el tener ruedas de kart con neumáticos túbeles, discos de freno y poder ir rápido hacía que molase bastante. Pero a la hora de arrancarlo, cuando estaba frío tardabas un huevo. A la hora de echar gasolina tenía que comprar botecitos de aceite 2 tiempos, mezclarlo en un bidón y luego echarlo. Y a la hora de usarlo, el ruido que metía y el humo que echaba hacía que fuese súper molesto. Vamos, que aunque estaba guay, solo se quedaba en un juguete que iba a usar 3 o 4 veces contadas porque llamaba demasiado la atención y tenía muchos inconvenientes. Así que me puse a hacer una versión eléctrica de cero, comprando otro patinete, que aunque fuese de otro color era el mismo, y busqué por segunda mano a ver qué motor podía adaptarle, pero todo era muy viejo, muy lento y para lo que ofrecían muy caro. Y comprar las piezas necesarias por separado hacía que el precio también se disparase. Entonces, la mejor opción fue encontrar un skate que aunque no tuviese ni tabla de fibra de carbono, ni suspensión, ni nada estrafalario, de hecho, uno de plástico con malos acabados, tenía motores en rueda de 1200 vatios cada uno y una batería que no estaba nada mal y era extraíble. Ups. Habiendo probado que funcionaba y que aceleraba bastante rápido, era el momento de desmontarlo. Iba a intentar no romperlo por si mi idea no salía bien, pero tampoco me daba mucha pena quitar esta goma, porque se podía poner una lija después. Ahora había que comprobar si la batería y la controladora cabían en el patinete. Bueno, debería haberlo comprobado antes de comprarlo, pero si no, me apañaría.
En principio cabría si lo que hay debajo de esta plaquita del medio son solo cables, y todo apuntaba que sí. Lo bueno es que desmontarlo era bastante fácil, iba con tornillos y con pegamento. Solo haciendo un poco de palanca quitabas las tapas y te encontrabas con mucho más pegamento. Es lo bueno de que la calidad de construcción sea regulera, que todo se desmonta más fácil. Eso sí, quizás habría sido mejor idea hacerlo con una palanca de plástico por no cargarme algún cable, pero bueno, al final no pasó nada y pude sacar los componentes principales sin problemas. Ahora a desmontar el patinete, empezando por las ruedas que eran súper pequeñas, de 4,5 pulgadas, con neumáticos de goma maciza, que si bien por un asfalto súper liso iban bien, por la calle iban fatal. Lo bueno es que el eje no era fijo, era un tornillo largo sujetado por una tuerca en la otra rueda. Pero lo malo es que al desmontar las ruedas del skate no tenían nada que ver los rodamientos. O sea, el eje era de 8 milímetros y el hueco era de 9. Sobraba 1 milímetro que hacía que las ruedas bailasen. No se podían poner así. Ni tampoco había manera de poner otros rodamientos compatibles porque no existían. Así que la mejor opción era recurrir a un tornero que hiciese una pieza para adaptarlo a medida. Pero era muy caro, así que fui a la tienda de bricolaje a comprar un tubo. El tubo no era compatible, obviamente, así que tuve que hacer de tornero por mí mismo, con pésimo resultado, porque aunque conseguí que entrase en el hueco, había quedado tan fino que se abollaba. También pensé en hacer el agujero más grande, pero las brocas no podían con él, se acababa como calentando demasiado y digo, lo voy a deformar y se va a estropear. Así que tuve que esperar varias semanas para encontrar el tubito necesario y que me llegase desde la otra punta del mundo. Lo bueno es que me costó 3 euros, no 30 como pedía el tornero, que oye, es su trabajo y lo respeto, pero el patinete había costado menos. Así que tras cortar el tubito con la radial y darle con un martillo de madera, entraba perfecto. Parecía que solo tenía que meterlo en las ruedas, ponerlas en el eje y ya está. Pero el eje se quedaba corto, las ruedas eran demasiado anchas, así que necesitaba hacer el eje más largo. Y luego me di cuenta de que las ruedas traseras no iban ancladas igual que las delanteras, tenían un cuadradito. Esto tenía todo el sentido ya que si no girarían sobre sí mismas. Pero ahora necesitaba una pieza aún más rara, no solo el tubito, sino que acabase en cuadrado. Pero se me ocurrió que quizás comprando una pequeña viga de estas y dándole forma con la radial hasta que midiese lo que necesitaba, podía tener el eje listo. Ahora quedaba unir todo esto, el tubito, el cuadrado y el eje. Para esto la opción más sencilla es soldar. Bueno, sencilla si sabes hacerlo, yo no. Pero aún así tenía un soldador, con la esperanza de que algún día aprendiese a soldar. Y digamos que lo hice, más o menos. Soldar no es lo mío, ¿vale? Pero bueno, creo que servirá. Y sí, servía, con eso ya podía poner las ruedas traseras y pintar los ejes, que por cierto es mucho mejor idea dejarlos lo más cortos posible, porque si no las ruedas hacen más palanca sobre el eje y sufre. Al menos en el de adelante solo tenía que meter una varilla roscada, cortarla y ponerle una tuerca. Con eso ya quedaban puestas, sin nada de soldar, y así es como deberían quedar, pegadas lo más posible al chasis. Ahora tocaba hacer un poquito más de artesanía para meter la batería y la controladora aquí. Y lo más sencillo que se me ocurrió fue quitar la tabla original, que era de plástico, y hacer una especie de caja de madera por capas. Es decir, coges una tablita, pones la plantilla, la rodeas con un boli y luego la cortas. Con una sierra de calar y despacito, porque ¿veis todas las astillas que tienen el borde de esta madera? Bueno, eso fue cuando cogí otra herramienta que no se tenía que usar y lo hice súper rápido. Pero si lo haces despacio con la sierra de calar, dejas muy buenos acabados, que no van a ser perfectos, o sea, vas a tener que cortar unas cuantas tablas hasta que te dé para el ancho de la batería. Eso, con el ancho de estas tablas era unir 3, una encima de otra. Joder, se me da hacer peces. Pero por muy bueno que seas, eres humano, no una máquina, entonces no van a ser iguales entre sí. Habrá alguna que tenga un borde que sobresale más que la otra, vamos, que no quedan perfectas. Entonces lo que hay que hacer es unirlas, con tornillos, con pegamento, lo que sea, para que te quede como un bloque. Yo puse 4 tornillos en el centro porque luego ahí haría un hueco y no se verían esos agujeros. Entonces ahora con las tablas unidas, si lijas el borde, se quedan todas al mismo nivel, como si fuese una misma pieza. Por eso en principio sería recomendable cortarlas con un poquito de margen, 1 milímetro, pero tampoco mucho porque si no luego tienes que lijar un montón. Para que quedase mejor, quería poner la tabla de plástico original encima de todo, para que tapase la batería y también para que lo aislase de la lluvia. Aunque la madera que usé era contrachapado marino, creo que lo mismo que usan para los skates y aguanta perfectamente el agua. Y ahora aquí había que hacer el hueco para la batería, que lo más sencillo es marcar la silueta y luego hacer un taladro con una broca lo más grande posible para luego pasar la sierra de calar por aquí. Yo utilicé unas brocas que hacían como agujeros circulares muy chulo y aquí se pueden ver las capas del contrachapado. Era como sacar punta a un lápiz, pero bueno, manchando muchísimo. Lo bueno es que esas brocas, al ser tan grandes, dejaban las esquinas perfectas, súper redondeadas, que luego hacer esas curvas a mano con la sierra de calar es más difícil. Y en principio la batería entraba perfectamente a la primera, me sorprendió bastante, pero el cable no, claro, había que hacer un recorrido hasta la controladora,
que como era más fina, ocupaba muy poquito, lo que hice fue quitar una de las tablas, la de abajo, para hacer el hueco con menos profundidad. Es decir, la batería ocupaba todas las tablas, pero la controladora ocupaba solo 2 de ellas. Y la parte de arriba, que parecía súper fina, realmente por abajo tenía refuerzos de plástico que tuve que lijar hasta dejarlo liso. Se me hizo de noche con eso, pero antes de irme a dormir le di una capa de barniz acrílico a la tabla. Así estaba como más protegida contra la humedad. Y también el dibujo de los laterales quedaba más chulo. O sea, ya sí que tenía la pinta de un skate, solo que súper gordo. Al día siguiente, ya con el barniz seco, me di cuenta de que me faltaban los conectores. Tenía que volver a taladrar la tabla para pasar el puerto de carga, los cables de los motores y el botón de encendido. Que en principio era bastante fácil, solo 4 taladros, ¿no? Bueno, pues la controladora era demasiado grande, tenía como un bordecito para sujetar los cables y que no se doblasen, y eso hacía que no pudiesen entrar bien. Así que después de hacer los huecos con las brocas estas chulísimas, los conectores entraban tan ajustados que me preocupaba que los cables se doblasen y se partiesen, empiecen a hacer cortocircuito y saliesen llamas, porque al final era madera. Así que hice el hueco un poquito más grande con la lija y también hice la controladora un poquito más pequeña con la radial. Con eso los cables entraban perfectamente, pero por ejemplo el botón de encendido lo puse en el lateral porque hacer más agujeros ahí detrás me parecía que iba a debilitar demasiado esa zona. Y el puerto de carga lo puse arriba del todo. Dirás, joder, ¿lo vas a llenar de arena y tal? Bueno, le pondré una tapita, pero es que cuando lo pones en el lateral o atrás, hay como que agacharse, mirar desde abajo para ver en qué posición va el conector y no me gusta. Poniéndolo arriba se ve bien cómo tienes que meter el cable y es mucho más cómodo. Ahora quedaba poner una chapa por debajo o una tabla para que la batería estuviese más segura, pero eran súper caras, en plan 30 euros, así que cogí un azulejo de esos de vinilo, que es como una tablita de plástico y era suficiente protección, porque luego por debajo habría unas vigas de metal. Lo bueno es que aparte de ser barato y ligero, se podía cortar con la cúter y por la parte de atrás tenía como una superficie adhesiva, o sea, para pegarlo a un suelo, pero en este caso me serviría para pegar la batería y que no se moviese. Ya solo quedaba conectar los cables de los motores, que hay que mirar bien en la posición que van los pines para no doblarlos, encenderlo y probar si funcionaba. Sí funciona, sí, qué guapo. Y finalmente, para no tener que llevar el mando en la mano, lo puse con unas bridas en el manillar. Se podría poner un acelerador por cable, pero quedaba súper limpio, solo se veían 2 cablecitos atrás, muy discretos, y salvo por la tabla de madera con el botón en el lateral, que tenías que fijarte bastante para verla, seguía pareciendo el mismo juguete, pero no tenía nada que ver. Ahora pesaba un poquito más, pero seguía siendo muy ligero para algo así, se levantaba sin esfuerzo. No llega a 15 kilos, menos que un patinete de Xiaomi, no tiene problemas de holguras de ningún tipo, porque el manillar va atornillado. Puede hacer entre 30 y 80 kilómetros si vas bastante despacio, pero coge 45 por hora, que aún así se puede limitar a 25 por hora, pero puedes ir al doble con total confianza, a diferencia de un skate tradicional. Encima no puede pinchar, que también es una ventaja, que cuando son 2 ruedas macizas es bastante incómodo, pero cuando se divide entre 4 no está tan mal. Y con las ruedas de 10 pulgadas podía ir por campo perfectamente, encima ya no tenías que darle con el pie. Ahora tiene potencia de sobra para ir por cualquier sitio, de hecho hay que ir con cuidado, si le das demasiado rápido al acelerador desde parado, hace un caballito. Pero tiene fácil solución, echar el peso un poquito hacia adelante o acelerar más suave, pero bueno, mola que acelere así de rápido. Aunque también sorprende lo suave que va, lo bien que gira. Aunque vayas recto, dan ganas de estar haciendo como curvitas todo el rato. Y teniendo tracción trasera, si le coges confianza puedes hasta derrapar un poco en las curvas. Es decir, no solo es rápido y práctico, sino que también es divertido, que es lo que hace que dé ganas de usarlo. Así que me parece que deberían haber inventado esto mucho antes y que podría ser el futuro de los patinetes. Hago lo que puedo. Se me caen los pantalones.